Hello, hello, hello. Welcome to a new lesson with Teacher Mo. Today we are going to deal with the passive and the active. Vamos a tratar la pasiva y la activa en inglés. Let's go. Let's start with a couple of examples. Vamos a empezar con un par de ejemplos. Mark bakes cakes on Sundays. Mark hornea pasteles los domingos. And cakes are baked on Sundays by Mark. Los pasteles son horneados los domingos por Mark. As you can see, both sentences have the same meaning. Las dos oraciones tienen el mismo significado. El caso es que aquí alguien cocina los domingos pasteles. So, how do we know if one is the active and the other one is the passive? ¿Cómo sabemos si una es activa, pasiva? ¿Qué voz tiene cada una? We have to pay attention to the subject. Tenemos que prestar atención al sujeto. So, let's find the subject in the first sentence. In the first sentence, the subject is Mark. The verb is bakes and the subject is Mark. The subject does the action of the verb. En este caso, el sujeto, Mark, es el que realiza la acción del verbo. En este caso, Mark es el que cocina, el que hornea pasteles. So, this is an active sentence. What about the second one? Vamos a ver la segunda. El sujeto es cakes. In this case, the subject suffers the action of the verb. En este caso, el sujeto no es el que realiza la acción del verbo, no es el que cocina, sino es cocinado, es decir, sufre la acción del verbo. So we have a passive sentence. So, to sum up, para resumir, when the subject does the action of the verb, we have an active sentence. When the subject suffers the action of the verb, we have a passive. Teniendo en cuenta de si siempre normalmente hemos dicho, desde el principio, cuando aprendemos a analizar oraciones, incluso en castellano, que el sujeto es el que realiza la acción. Eso cuando siempre es voz activa. Pero si el sujeto la sufre, como es este caso que los pasteles son cocinados, ellos no cocinan, sino que son cocinados, sufren esa acción de ser cocinados, tenemos una pasiva. Let's see how do we form the passive. ¿Cómo la formamos? We need the verb to be in any tense. Necesitamos el verbo to be en cualquiera de sus tiempos. Present, past, future, and the participle y el participio. Remember that the participle is a verb ending in ed, or if it's an irregular verb, we need the third column of the irregular list of verbs. Okay? El participio, recordad que es un verbo acabado en ed, o si el verbo es irregular, tenemos que ir a la tercera columna de esa lista de verbos maravillosos para ver cuál sería el participio. Así que se forma con el verbo to be, presente, pasado, futuro, el tiempo que sea, más el participio del verbo principal. Let's see an example. Cakes are baked on Sundays by Mark. Los pasteles son cocinados, son horneados los domingos por Mark. Vamos a ver que aquí el verbo que tenemos es are baked y como veis tenéis el presente del verbo to be, ¿vale? En este caso are, y el otro verbo acabado en ed, el participio de otro verbo. Cakes are baked on Sundays by Mark. Esa es la manera de hacer una oración en voz pasiva. So, how do we change from active to passive? ¿Cómo pasamos de activa a pasiva? Let's see. Here we have one sentence. Mark bakes cakes on Sundays. We know that this sentence is active. Sabemos que es activa porque tenemos el sujeto Mark y el verbo bakes. Vemos que Mark es el que cocina, es el que realiza la acción, por lo tanto tenemos una activa. So, how do we change this into passive? Tenemos que analizarla un poco. Buscamos el sujeto, que sería Mark. Buscamos el verbo, que en este caso sería bakes. Y luego el objeto directo, que sería cakes. Mark bakes cakes. Mark hornea pasteles. We have to know this formula. Nos quedamos con esta fórmula. The direct object of the active changes into the subject of the passive. El objeto directo que tenemos aquí en la activa se convierte en el sujeto de la
de la frase que va a estar en voz pasiva. Después nos tenemos que fijar en una cosa importante que es el verbo. Tenemos que analizar este verbo y buscar two types of information. Buscamos dos informaciones. Por un lado, we need the tense of the verb to be. Este verbo nos va a dar el tiempo del verbo to be y nos va a dar el participio. Es decir, bakes, ¿en qué tiempo está? Este verbo está en presente, pues tenemos que poner el presente del verbo to be y luego el propio verbo en participio, are baked, ¿vale? Presente del verbo to be porque este verbo ya está en presente y luego este propio verbo lo ponemos en participio. Luego colocamos el resto de objetos, on Sundays, y por último, si nos parece importante decir quién es el que cocina los pasteles, diríamos by Mark, es decir, que el sujeto de la voz activa se convertiría en el agente de la voz pasiva. Es cierto que este último complemento no siempre se pone, precisamente porque a veces no es necesario o no queremos decir quién hace la acción. Precisamente esa es una de las aplicaciones de la pasiva. Cuando no queremos decir quién realiza la acción, usamos una pasiva. Y los ingleses utilizan muchísimo la pasiva precisamente porque como en inglés siempre hay que ponerle un sujeto al verbo, estamos obligados excepto en el imperativo, es muy importante la pasiva porque es una manera de poder expresar algo sin tener que decir quién lo hizo, ¿vale? Por ejemplo, si decimos, en español podemos decir, se producen muchas naranjas en Valencia. En inglés tendríamos que decir, they produce a lot of oranges en Valencia. Tendríamos que poner un they que no se refiere a nadie en concreto. Ellos producen naranjas en Valencia. Pero con la pasiva no es necesario. Podríamos decir, oranges are produced in Valencia. Y no sería necesario decir quién las produce. Por eso este agent no siempre es necesario colocarlo. Y esto es más o menos lo que necesitáis saber de la pasiva. Vamos a ver ahora una tabla. En esta tabla podéis ver un poco todas las formaciones de la pasiva. Os había dicho que la formación es el verbo to be y luego el verbo en participio. Entonces, fijaos cómo en el presente simple de la activa nos fijamos en bakes, que es presente simple, tenemos que poner el presente simple del verbo to be. Si la activa está en present continuous, el presente continuo del verbo to be, y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el present perfect. He has baked cakes. Él ha horneado pasteles. Los pasteles han sido horneados en pasiva. El present perfect del verbo to be sería have been, es decir, cogemos el verbo to be como si fuera un verbo cualquiera y lo ponemos en present simple, en present continuous, en past simple y así sucesivamente. Y el verbo principal, que es el que nos da la información de la activa, es el que ponemos, como veis, en participio. And that's it. Do you need personal lessons? Don't forget to write to Hello Teacher Mo and subscribe and hit like if you like this video. See you in the next video. Bye bye.